Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, siempre empiezo con tanto tiempo, pero me gusta decir tanto tiempo porque uno no sabe cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos escuchamos. Bueno, digamos, el audiocomentario del día de hoy es respecto al capítulo 18, La amiga de Francia. Y el subtítulo de esta canción, más bien, no de esta canción, ¿por qué pensé en canción? Eh, bueno, el subtítulo de este capítulo es Hay quienes con los que ciertas cosas no se pueden mantener escondidas. Y ahora sí toca hablar de la canción. La canción es básicamente Cold Heart Penal Remix de Elton John y Dua Lipa. Y es una canción, digamos, ligera, ya también bastante ajustada a lo que es el capítulo en sí. Ya este capítulo y el capítulo, bueno, no es inmediatamente el que viene después de este, pero si hay un capítulo, hay otro capítulo más que son capítulos que podríamos decir, entre comillas, capítulos de relleno. Ya, porque son capítulos que podrían ser o no ser necesarios en la historia. Por una cosa de continuidad, ya es como, a ver, es como los capítulos de CSI o algunos capítulos de Doctor House, que son capítulos con una historia absolutamente independiente, que si ves ese capítulo y después ves otro que está en otra temporada y probablemente eh, no consecutivo a este, en realidad da casi lo mismo. Ya, el casi lo mismo es porque obviamente el enlace hacia los hechos es de cierta manera algunas cosas que pasaron en la historia anterior, o en historias anteriores o capítulos anteriores, mejor dicho. Pero es un capítulo liviano. Ya, el capítulo La amiga de Francia es un capítulo corto y liviano. Es un capítulo que en realidad lo puedes leer y podría incluso sacarles alguna sonrisa. Cosa que sería simpática porque estaría diciendo que el capítulo a la larga fue entretenido de leer y disfrutable. Y como yo diría, como casi todos los capítulos, este capítulo empieza con una conversación vía mensaje entre la flaca y Luffy, donde la flaca le cuenta a Luffy que se va a juntar con una amiga que llegó de Francia y que hacía 10 años que no se veían. Entonces Luffy dice, un poco siguiendo la conversación, se sorprende y dice, bueno, no la conozco, pero dale mis saludos. Y el día siguió para ellos dos. Y a la hora del almuerzo, la flaca le manda un mensaje con una foto del local mexicano al que solían ir. Y Luffy le dice, de nuevo, tú no te aburres de ese local. Y ella dice que no, porque es un local que le gusta y a ella aparte le gusta la comida mexicana. Entonces, bueno, dado que existe, vamos aprovechándolo. Y el resto de la historia, acá Luffy no participa de esta historia, sino más bien es la historia de la flaca y su amiga. Y se reúnen en este restaurante, eh, obviando los formalismos típicos de cuando te encuentras con alguien de que hace mucho tiempo no te juntas. Ya, oye, te veis bien, no, oye, estáis más viejos, estáis más pelados. La típica, ya por lo menos entre hombres. Ya, y entre mujeres existe una diplomacia siempre en que al menos el saludo y sobre todo si hay algún cariño, si no es un encuentro forzado, porque a veces pasa que oye, ¿sabéis que llegó Pepito no sé, pues,
de España. Puta, Pepito, weón. Y hay que ir. Sí, hay que ir para saludarlo, que sea un rato, ¿cachai? Pero tú, ¿cachai? Que Pepito no me cae bien. Bueno, ese tipo de reuniones también existe. O sea, seamos sinceros con nosotros mismos. Si las relaciones humanas no necesariamente se mueven en un círculo donde todo el mundo te cae bien o donde todo el mundo con los que interactúas te cae bien. Y puede darse el caso que uno tiene que ir por fuerza a algún tipo de encuentro y digamos que existe un formalismo de, oye, hola, ¿cómo estás? Y qué bueno verte. Y en realidad internamente estáis diciendo, qué lata estar acá, me hubiera quedado en mi casa. Pero bueno, en este caso no es así porque la flaca y su amiga efectivamente comparten un cariño y compartieron años de universidad. Y la conversación fue entre ponerse al día, reírse un poco de las cosas, contarse qué es lo que ha sido, qué es lo que ha pasado durante 10 años, porque en 10 años pasan muchas cosas. En 10 años hay gente que pasa por 5 empleos, fácil, o más, incluso, más. Conocí un par de casos que eran los típicos que los reclutadores califican como los job hoppers o los que saltan de trabajo en trabajo. Y ese es una bandera roja súper importante en tema de búsqueda laboral. O sea, se los digo totalmente desconectado de la historia, pero se los digo que cuando están buscando trabajo no es tan bien visto que puede que tengan mucha experiencia en muchas áreas, pero si ponen demasiados saltos de trabajo, ya eso no es tan bien visto en términos laborales, o sea, en términos de reclutamiento. Ya a veces es, ya no digan que se los dije, pero a veces es mejor mentir un poquito y inflar las fechas y la duración de nuestros empleos solo por un tema de, no, claramente no es de transparencia, pero es solamente por un tema del efecto del reclutamiento. Ya los reclutadores, la verdad es que tienen criterios bastante particulares para decidir si uno es el más adecuado, el candidato más adecuado para ciertas posiciones. Ya, volviendo al tema, eh, la flaca le comenta a su amiga, oye, a propósito de nada, un amigo te mandó saludos. Y su amiga, extrañada de esto, dice, un amigo, lo conozco, alguien común, probablemente alguien de la universidad. Y ella le dice, no, no, no lo conoces. Es un amigo mío, pero le comenté que nos íbamos a juntar y te mandó saludos. Y dice, ya, y es guapo, porque también es una pregunta absolutamente válida. O sea, si alguien te manda saludos, tus opciones son, oye, ¿es guapo? O como me pasó a mí. Em, una lectora y oyente de este podcast me dijo que, oye, ¿puedo revelarle tu identidad a una amiga? Y yo dije, ya, ¿y por qué? Porque igual, o sea, igual le he comentado que conozco un escritor o que tengo un amigo que escribe y que hace mil otras cosas. Y yo dije, ¿ya? Entonces, es raro que a uno le planteen esto, independiente que uno esté en una relación o no, porque uno dice, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿quién es? Cuéntame un poco más, porque
ya entro en desventaja, o sea, está revelando un poco mi identidad como escritor. Pensemos que, ok, Matías Boissard es un seudónimo de una identidad que cada vez se vuelve menos secreta. ¿Ya? Y no es porque yo sea un superhéroe, sino que porque mucha gente empieza ya a saber quién está detrás de este nombre, de este escritor, de esta identidad de escritor o de esta personalidad como escritor. Entonces, digamos que se vuelve divertido este tema, pero uno entra en desventaja porque en el fondo, si van a revelar tu identidad o si recibiste un comentario de alguien que, que no conoces, uno quiere saber más. La curiosidad humana te hace querer saber más de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La, la flaca le dice, bueno, cuando su amiga le pregunta si Luffy es guapo, ella le dice, bueno, este vino igual tiene su qué. Y al decir eso, la flaca se sonroja. Y obviamente cuando esto sucede, se podrán imaginar que la conversación empieza a tomar otros colores porque, o sea, aparte del rojo, que es el color de la cara de la flaca cuando se refiere a Luffy, la conversación empieza a revelar que hay algo que ya no es tan secreto. Entonces, eh, y obviamente la amiga de la flaca lo percibe. Ya, entonces la amiga le pregunta, ya, cuenta, ¿es un amigo? Así, amigo. Entonces, la flaca, bajo esta presión de una amiga, siente que tiene que contarle y le cuenta algunas cosas. Y le cuenta, bueno, Luffy es un ex que tuve. Fue mi primer pololo, mi primer beso. Es un mino súper especial, romántico a cagar, pero de la vieja escuela, con cartas, flores, detalles hechos a mano. Él era así cuando pololeábamos y sigue siendo así. Y con esa conversación, la flaca sonreía porque se estaba acordando de las cosas que siempre hicieron que Luffy fuera especial para ella y no podía evitar sonrojarse. Y su amiga hace énfasis en una parte, en un pequeño detalle de lo que le dijo la flaca, que es él sigue siendo así. Entonces, ¿cómo es eso de que sigue siendo así? Y la flaca nerviosa con esto porque ya en el fondo se dio cuenta que todo se empezaba a volver demasiado evidente. Le dice, bueno, es que hemos salido un par de veces y, y la flaca empieza a meterse sola en, en un hoyo, digamos en un hoyo, del que le empieza a costar salir porque ella sola empieza a decir más de lo que probablemente debiera decir. Si es que realmente quisiera que esta relación con Luffy mantuviera el secretismo inicial que tuvo durante todo el libro. Entonces, la flaca le dice, y en eso, dice, bueno, y nos dimos un beso. Entonces, acá entra una cosa súper clásica, que es donde hubo fuego, cenizas quedan. Porque en el fondo, cuando tu relación fue muy intensa con una persona y te acuerdas de esas situaciones bonitas que vivieron juntos, porque pensemos, una relación del pasado, o sea, una relación que ya terminó, que no necesariamente continúa, a menos que haya sido estas relaciones, entre comillas, de por vida que
existen en ciertas parejas, y es cierto, existen relaciones que son eh, digamos, de por vida, en el sentido de, oye, fueron los primeros pololos o se conocieron cuando estaban en el colegio o en el prekinder o en la básica, empezaron a pololear y se casaron y siguen juntos. Y de eso, si uno suma completamente la cantidad de años, o sea, si la pareja tiene más de 40, podemos estar hablando de hasta más de 30 años de conocerse y de relación. Ya es una relación técnicamente por vida, ya porque vivieron toda su vida juntos. Entonces, si no es uno de esos tipos de relaciones, si es una relación que en algún momento tuvo un tipo de quiebre, porque lo que sea, falta de afinidad, problemas, celos, infidelidad incluso, ya, pero si fue una relación intensa en la que uno recuerda esas cosas bonitas y uno las recuerda con mucho sentimiento, probablemente sea una cosa que uno sigue sintiendo cariño por estas personas. Y imagínate, se produce un reencuentro, como fue el caso de la Flaca y Luffy, que efectivamente tuvieron una relación que cuando pololearon fue una relación súper intensa. Pensemos que también lo he dicho, lo he mencionado más de un par de veces en los audio comentarios. Luffy fue el primer pololo y el primer beso de la Flaca. Y las primeras veces a uno lo marcan, a uno le enseñan ciertas cosas, a uno lo introducen en aquellas cosas que uno no conocía. Entonces, una vez que se reencuentran y se dan cuenta que, oye, qué rico verte finalmente, todavía existen sentimientos entre ellos como amigos. Y son sentimientos que también son súper intensos. Y uno puede decir fácilmente, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y eventualmente hay brasas que resisten a apagarse. Porque a veces hay sentimientos que son muy, muy intensos y que pueden pasar mil cosas en el camino. Pero cuando existen estos reencuentros te das cuenta que sigues sintiendo cosas, ya quizás no con la misma intensidad, porque son cenizas, o sea, hubo un fuego que poco a poco se fue consumiendo, fue disminuyendo su calor. Pero ¿qué pasa si queda una brasa encendida? Es igual que en los asados. Cuando uno hace un asado, uno dice, ya, primero prendes el carbón y el carbón tiende a tirar unas llamas súper intensas. Ya que obviamente no vas a poner la carne encima de esas llamas porque la carne se va a quemar. Entonces esperas que esas llamas bajen, que se estabilice, ya que finalmente lleguen a un calor estable o una situación estable de calor. Y ahí recién pones la carne en la parrilla. Y en la medida que va pasando el tiempo, ese calor, si bien es cierto, se mantiene y a veces se intensifica en cuanto a temperatura. También se va consumiendo el combustible. Y llega un momento en que lo único que queda son cenizas. Pero ¿qué pasa si queda una brasa de carbón que no fue consumida del todo y que sigue encendida? Uno fácilmente podría echar más carbón encima, quizá un poco de papel para favorecer que se encienda esto, ¿ya? O algún estímulo externo o, o alguna cosa como un encuentro, una junta.
que poco a poco se encarguen de encender nuevamente estas brasas. Y ahí es donde uno puede decir, oye, donde hubo fuego, cenizas quedan, o brasas quedan. Entonces, este cariño especial que sienten la flaca y Luffy, el uno por el otro, obviamente va muy de la mano de esto de una relación intensa, de un fuego que no se quiso apagar del todo. Y obviamente llega un momento en que se vuelve demasiado evidente que esa conexión, esa química que existe entre estas dos personas, no se puede ocultar, porque nace, surge natural. Es una cosa que es tan evidente y se van a dar cuenta yo creo que en dos audio comentarios más, en que la relación, la relación de amistad no es solo de amistad, sino que es de un poco más que amistad. Y como les decía, este es un capítulo corto, un capítulo liviano de leer. Me imagino que si ya están acá y si llegaron a esta parte del audio comentario, yo esperaría que hubieran escuchado el capítulo primero, al menos. Pero es un capítulo liviano, es un capítulo que no viene con la carga emocional, no viene con esa carga pesada de la historia, que ha sido una constante durante todo el libro. Así que, bueno, eso. Si este era un capítulo corto, no, no daba ni siquiera para filosofar mucho. Ya, pero me imagino que tienen un poco claro por dónde viene y cuál es el origen de la conversación y cómo va este juego. Niños y niñas, muchas gracias por acompañarme en este audio comentario, por prestarme sus oídos unos minutos, a veces más minutos de los que me gustaría, pero digamos que me dejo llevar por el ímpetu y el impulso y me pongo a hablar y me pongo a explicarles un poco cómo fue el proceso de escribir esto y qué es lo que quise contar con cada uno de los capítulos. Los dejo invitados a que sigan escuchando el podcast. Ya todavía estoy evaluando si voy a continuar esto como un podcast, digamos como un post esa peligrosa orilla. Claramente no directamente relacionado con el libro, pero probablemente conversando algunos temas, desquitándome contra el micrófono. Los dejo también invitados a que me sigan en Instagram como Matías Boizard. Y eso pues, nos escuchamos en el próximo. Nuevamente gracias. Chao, chao.